Mm, Yo tengo el chat en la pantalla, ustedes no lo ven, ¿no? Porque una parte del chat está tapando algo el power, pero no sé si ustedes ven eso o no. Bueno, voy pasando entonces. Bueno, teoría respiratorio, que aquí le puso algunos objetivos. Sería conocer la definición de PUC y sus variantes, conocer la diferencia entre lo que es bronquitis crónica y enfisema, conocer la definición de asma, la patogenia de lo que es obstructiva, y poder reconocer la definición y los tipos de neumotórax. Me habían pedido ayer ver casos, así que bueno, vamos a empezar con un casito de un paciente masculino de 56 años, fumador de 20 cigarrillos por día desde los 16 años, que consulta por una disnea progresiva de varios años de evolución. Ahí está pidiendo entrar alguien más. Bueno, disnea de varios años de evolución, que refiere que últimamente ha empeorado y ya no puede caminar más de una cuadra sin que le falte el aire, sin agitarse. Agrega además tos y expectoración matutina de forma crónica. Tiene un montón. Al examen físico, el paciente está adelgazado, tiene un tórax en tonel, tiene acropaquias, tiene hipersonoridad a la percusión y sibilancias y roncos en ambos campos pulmonares, en lo que es la auscultación. Ahora, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Hay algún término que no entiendan? Un poco hablar para ver si saben bien de todo lo que estamos hablando. Acropaquias, no sé lo que es. Bueno, acropaquias. ¿Algún otro término que no sepan qué es? Tórax en tonel. ¿Cómo? Tórax en tonel. Tórax en tonel. Sí, sí. ¿Algún otro término además de esos? Acá tengo que compartir un segundo porque tengo que compartir con sonido también. Chicos, y cuando dice hipersonoridad en la percusión, ¿qué es? Que, digamos, hay como mucho más densidad de aire, ¿sería? Claro. Normalmente cuando uno percute, no sé si alguno ya hizo relación, que creo que un poco de semiología les dan ahí. Cuando uno se pone a percutir, el tórax debería, salvo la parte donde está el corazón, debería sonar hueco. Cuando uno habla de hipersonoridad, es que suena más hueco de lo habitual. Quiere decir que bien. Habla de timpanismo también, que hay más aire de lo que debería haber. ¿Saben qué son las sibilancias y los roncus? Realmente lo puse esperando que no lo supieran, porque ahí les traje una grabación. Claro, los crepitantes sí, es un sonido que se escucha que no es normal, pero los crepitantes son otra cosa, que también les traje para que escuchen. Las sibilancias no son cuando el paciente, digamos, al inspirar y el expirar, se escucha como si fuera un silbido, como así como suavecito. Claro, sí, ese es un tipo de sibilancia. Sí, sí. ¿Alguno escuchó alguna vez? Por ahí alguien que tenga, por ejemplo, algún pariente, no sé, asmático, en alguna crisis asmática, a veces se escucha la sibilancia cuando respira. Sí, ahí están poniendo que sí lo escucharon. Sí, y los crepitantes porque hay líquido acumulado, sí, sí. Bueno, preguntaban qué son las acropaquias. Sí, en alergias también. En general, el paciente con un broncoespasmo no tiene que ser asmático, también puede tener una sibilancia. Preguntaron qué son las acropaquias y qué es el tórax en tonel. El tórax en tonel es un tórax que está aumentado en su diámetro anteroposterior. ¿Alguna vez vio a alguna persona con tórax en tonel? Este es un dibujo y esta es una imagen de un paciente real. A ver si puedo poner el chat que se me fue. Sí, están diciendo que sí, bueno, esto se produce porque se aumenta el diámetro anteroposterior porque las costillas se horizontalizan. Después vamos a explicar un poco más. Pero fíjense que está muy aumentado en el diámetro. Por eso se dice tórax en tonel o tórax en barril, porque recuerda un barril. Fíjense la diferencia, ¿no? Un tórax normal con este. Y otro término que preguntaron fue las acropaquias. Las acropaquias es esto. Fíjense cómo está aumentado la punta de los dedos, de todos los dedos. Esto recibe múltiples nombres, como, bueno, uno de ellos es acropaquias, pero tiene otros nombres como hipercratismo digital, dedos en palillo de tambor,
y también se le llama osteoartropatía hipertrófica. Fíjense, parece un palillo de tambor. Esto se produce en general en los pacientes fumadores. No necesariamente un paciente con EPOC o con asma, en pacientes fumadores se suele producir. Pero bueno, es algo que se encuentra comúnmente en los pacientes con EPOC. Se piensa que se debe... a ver qué preguntan acá. Es por una adaptación, ahora más adelante lo voy a explicar cuando explique la clínica, pero es una adaptación que tienen estos pacientes. Insuficiencia respiratoria es otra cosa. Y se diagnostica con laboratorio, que es algo bastante complejo y que no entra acá. Pero sí, es una adaptación que tiene el paciente en general a la poca entrada de aire. Bueno, estamos acá. Les quedó entonces esto es acropaquia, o dedos en palillo de tambor, o hipocratismo digital, o osteoartropatía hipertrófica. Un montón de nombres tiene. Y después, bueno, y personalidad no encontré ninguna grabación, pero acá quiero que escuchen esto. ¿Lo escucharon? Sí, yo sí. Los demás, la verdad no se me cierra el chat cuando pongo esto. ¿Habían escuchado algo así antes? Es como medio macabro, a mí era la primera vez que lo escuché ese sonido. Bueno, Leo. Sí, ahí lo pongo de vuelta. Me deja. ¿Escucharon? Ese de recién era la sibilancia. Y que se empezó a reproducir ahora, me la llevo a dejar, se empezó a reproducir, es el roncus. ¿Lo escucharon el roncus? Vieron que es parecido, pero es como más grueso. Si quieren lo pongo de vuelta, no pasa nada. Claro, sí, uno es más agudo y otro más grave. Bueno, les traje de paso, ya que estábamos, un RAL crepitante para que escuchen cómo se oye, que es un poco distinto. Empieza aquí. ¿Lo escucharon? Vieron que se escucha como si uno soplara con una bombillita adentro de un vaso con agua. Al menos así. Claro, sí, un burbujeo. Sí. Está descrito así, como si fuera un burbujeo. Y ahora acá tienen un ruido, un pulmón normal, ¿cómo se escucha? ¿Vieron la diferencia? ¿Este es normal? Mira. Sí. Suena como el mío. Un ojito de tecnología, ¿eh? El mío, te dijo. El mío tiene más sibilancia que... Tengan en cuenta, bueno, que la sibilancia, chicos, se forma justamente porque hay una reducción en el diámetro de las vías aéreas y eso es lo que genera, es como cuando silbás, que contraes los músculos y como que estrechas y eso permite que puedas silbar. Es lo mismo, pero a nivel de las vías respiratorias. O sea, nos está dando a entender que hay algo que está, o un proceso que está disminuyendo la luz de la salida de aire a los bronquios y eso genera el ruido, el silbido, es como sibilancia. Sí, la verdad que ya después en semiología lo van a ver con mejor, o sea, lo van a estudiar más a esto, pero los traía como para que vean, porque por ahí en los casos clínicos les menciono, se escucha crepitante, se escucha sibilancia, uno no sabe lo que es. Está re bueno.
Está re bueno que puedas meter los sonidos, no sabía que se podía hacer. Sí, me costó. Tuve que bajar, convertir un video en audio y después ese audio cortarlo y después pegarlo. Zarpado. Bueno, ahora, ¿qué les parece que hacemos con este paciente? ¿Cómo lo estudiarían? Una RX de tórax. Bien, en este caso no la traje porque la RX dio normal. Acá dicen espirometría, ¿bien? ¿Alguien más? ¿Algo? Bueno, sí, pero idealmente uno le pediría un laboratorio, una RX de tórax y una espirometría para estudiar a este paciente, principalmente si es fumador y si dice que tiene disnea hace mucho tiempo. Y la espirometría, más o menos, ¿alguien sabe cómo es que se hace? Por ahí los que hicieron fisio. Sí, es un tema horrible, ¿no? Nunca lo terminas de entender. Pero básicamente lo que se le hace es pedirle al paciente que largue todo el aire que pueda a través de un tubito y se toman distintos valores. Una de las curvas que se toma es esta curva de volumen en función del tiempo, y otra curva que se toma es esta curva, que es la curva de flujo-volumen. Fíjense que acá en estos gráficos está marcado cómo tendría que ser un patrón normal, así, y cómo tendría que ser, y cómo sería un patrón obstructivo. Fíjense que si bien llegamos en lo que es la curva de volumen en función del tiempo, llegamos al mismo volumen, fíjense que está más lento. Al mismo tiempo, una persona normal larga más aire que una persona que tiene un patrón obstructivo. De acá lo que se puede deducir es el Feb1, que es el volumen de flujo expiratorio en el primer segundo, que uno esperaría que fuera mayor, o al menos igual al 80% del volumen total. Es decir, que saque el 80% del aire en el primer segundo de expiración. En un paciente que está obstruido, esto no pasa. Fíjense que el Feb1 está abajo. Y acá podemos hacer, algunos saben que se hace después con estos valores, la capacidad vital forzada y el Feb1. Hay una relación, no sé si la leyeron. Claro, un índice. Es el índice Feb1 sobre capacidad vital forzada, que tiene un nombre propio. Se llama índice de Tifenot. Se los digo al índice porque algunas veces lo han preguntado con este nombre y en el libro no sale. Así que bueno, está bueno que lo anote. Que si uno hace esta relación en las enfermedades obstructivas, va a dar menor a 0,7. Contrario a las enfermedades restrictivas, que va a dar normal o mayor. O sea, lo normal sería que sea mayor a 0,7. ¿Y esto por qué se da en las enfermedades restrictivas? Porque lo que se disminuye es tanto la capacidad vital forzada como el Feb1. Porque hay menos espacio. En cambio, acá como lo único que pasa es que está obstruido, pero sigue habiendo la misma cantidad de espacio, lo único que disminuye es esto. La capacidad vital forzada termina siendo la misma al final. O sea, ¿como van entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Sí, lo repito. ¿Qué cosa en específica? Toda la explicación de la espirometría, lo del Feb1. El índice se llama índice de Tifenot y lo que hace es agarramos este valor, el Feb1, que es el volumen de flujo expiratorio, y lo dividimos sobre la capacidad vital forzada, que es todo el aire que el paciente puede sacar en una espirometría, haciendo el máximo esfuerzo. Si hacemos este índice, si lo dividimos, nos debería dar menor a 0,7 en una obstructiva. En una persona normal debería dar mayor a 0,7. Y en una persona con una enfermedad restrictiva debería dar también mayor a 0,7 porque está disminuida la capacidad vital forzada. Claro, sí, acá preguntaron si en las obstructivas el índice es menor. Sí, el índice es menor.
Y con este índice, o sea, ¿les quedó claro? ¿Quieren que lo repita de vuelta? ¿Quieres meter bocado, Javi? O... No, sí, más que nada eso, que tengan en cuenta que siempre cuando hablamos de patología respiratoria, siempre las clasificamos como estamos viendo ahora, las obstructivas, y después tenemos las de tipo restrictivas, que entrarían todas las intersticiopatías. En las restrictivas tengan en cuenta que lo que está disminuido es la capacidad vital. Entonces no se llega a esa capacidad vital, a esa máxima inspiración del paciente porque hay un cuadro restrictivo que no deja que el pulmón se expanda completamente para llegar a su capacidad vital total. En cambio, en la obstructiva, como explicó ahí Pato, el flujo respiratorio, o sea, al haber una resistencia a las vías periféricas, se alarga. Por eso, como decía, el índice da menor a 0,7 más que nada, así, a grosso modo, para que tengan en cuenta la diferencia entre patologías pulmonares restrictivas y obstructivas. En la obstructiva lo que está alterado es la resistencia de las vías aéreas y en la restrictiva la capacidad pulmonar. Nada más. Bueno, con esto me dice que quedan menos de 10 minutos, así que si se corta... A mí me saltó como que no tenía límite de tiempo. Nada que ver. Sí, me dice felicitaciones, esta reunión no tiene límite de tiempo. Sí, a mí me saltó un cartel, capaz que... A mí me saltó un cartel y lo cerré. Pensé que decía, capaz que no tiene. Andale nomás, si se corta, empezamos vueltas. Sí. Bueno, con esto llegamos entonces a que este paciente estaría cursando con una enfermedad obstructiva, ¿no? ¿Saben qué son las enfermedades obstructivas? ¿Tienen alguna idea? Ah, bueno, buenísimo. No leí y debo haber cerrado. Me hicieron una promoción porque somos... ¿Enfermedades obstructivas? Vamos a pasar a definirlas un poco. Alguien está... me sale que estás levantando la mano, Hugo. Sí, quise ver el chat y puse... Bueno, la definición de obstructivas es un aumento de la resistencia al flujo aéreo. Puede ser parcial o completa a cualquier nivel. Sí, es básicamente eso. Puede ser a cualquier nivel, desde la tráquea hasta los bronquios principales, a los bronquios terminales, hasta los alvéolos. Y lo que ocurre es que básicamente el paciente mete aire bien, pero le cuesta sacarlo. Y con este patrón, solamente con esta definición, nos referimos principalmente a cuatro enfermedades, que son lo que es el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias. Ahora, ¿cómo hacemos con el laboratorio? Para esto se los cuento principalmente para que se orienten, pero esto que viene ahora no tienen que saberlo, pero bueno, una vez que un paciente tiene un índice de tifenol alterado, recordemos que era este, lo que se hace es darle un broncodilatador para saber si esa obstrucción es fija o si esa obstrucción es variable. Por ahí alguien dijo que tenía su hermanito asmático. Seguramente le están dando, seguramente lo que toma es salbutamol, de esos puffs que se dan. Eso es un broncodilatador, lo que hace es dilatar la vía aérea. Ahí está. Y post-broncodilatador, si vemos que en este caso nuestro paciente no mejoró, se mantuvo esta misma relación, eso nos hace el diagnóstico de EPOC. ¿Saben lo que es el EPOC? Que es una enfermedad obstructiva, sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero les cuento esto porque después, para diferenciarlo de otras enfermedades, hay otras enfermedades que sí mejoran con el broncodilatador. Pero más o menos para que se orienten cómo uno va siguiendo para hacer el diagnóstico. ¿Alguien sabe definir qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro, sí, está asociada a enfisema. ¿Alguna otra más que esté asociada a EPOC? La bronquitis crónica. Claro, sí, la bronquitis crónica es la otra entidad que nos habla de EPOC.
Y acá esta definición, vi que el libro no les define específicamente qué es el EPOC, así que acá les traje, esta definición está de otro libro, pero más o menos que para que se entiendan. Que dice que es una enfermedad prevenible, se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo debido a anomalías en la vía aérea, y o alveolares causadas por exposición significativa a partículas nocivas y gases. En este caso hablamos, bueno, como bien dijeron, de dos enfermedades, del enfisema y de la bronquitis crónica. ¿Por qué se las engloba entonces juntas? ¿Alguien sabe? Porque ¿Por el factor de riesgo sería? ¿El consumo Claro. de cigarrillo? Claro, exactamente. Como tienen la misma etiología prácticamente, la mayoría de los pacientes suelen estar en un intermedio. Suelen tener un poco de componente de bronquitis crónica, un poco de componente de enfisema. Si bien van a ver que más cuando cursen semio, que algunos pacientes sí se debutan más por una que por otra, muchos están en un intermedio. Y bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología, que afecta más a hombres que a mujeres. La mortalidad varía ampliamente en los países en función en general de los factores socioeconómicos. Y suele ser en Argentina, busqué la estadística, y es la que también mantiene esta es la cuarta causa de muerte en el mundo y en Argentina también. La etiología, bueno, como bien dijeron, la principal etiología es el cigarrillo. De hecho, a tal punto que hay algo que se conoce como índice tabáquico, que se usa mucho en lo que es la clínica, que se usa el número de cigarrillos por día por el número de años que tienen el paciente fumando, y se lo divide por 20. Este número se busca en esta tabla y te fijas si es menor a 10, entre 10 a 20, de 21 a 40 y más de 41. Y esto nos habla del riesgo que tenga el paciente de tener EPOC. No quiere decir que lo vaya a tener, pero esto nos habla de qué tanto riesgo tenga. Y hay otras sustancias también que no son el cigarrillo, pero que también contribuyen. ¿Saben cuáles son? ¿Alguien leyó algo de eso? Yo no me acuerdo, pero por el trabajo, por algunas sustancias así del ambiente del trabajo, y había una que era de un humo que me llamó bastante la atención, puede ser de un vegetal, que leí en el libro. Sí, de los granos, pero ese está más relacionado con otras enfermedades. El silice es uno que también produce más restrictivas el silice, pero también puede ser el silicio. Y el que supongo que es el que estás hablando se relaciona con el aspergillus, pero ese también produce otras patologías. Pero sí, principalmente eso. También hay otra cosa que pasa mucho en nuestro medio, que es la calefacción a leña. Por ahí el paciente no fuma, pero las condiciones en las que vive hace que esté respirando todo el tiempo humo, y una de esas causas es que toda su vida se calefaccionó con leña. Y van a ver por ahí que hay pacientes que desarrollan solamente por eso EPOC. La profesión, como bien acá está, lo que es plástico, algodón, minería, granos. Lo que es el sexo, que también, bueno, como vieron, si bien se piensa que los hombres fuman más que las mujeres, hay un claro predominio hacia los hombres. No quiere decir que las mujeres no estén afectadas de EPOC, pero se ve que afecta más a los hombres, así que se piensa que alguna cuestión con el sexo tiene que haber. Y factores genéticos, que hasta ahora lo único conocido es la alfa-1 antitripsina. ¿Saben qué es la alfa-1 antitripsina? ¿Lo leyeron? ¿Con qué enfermedad está relacionada y eso? Bueno, lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos específicamente de lo que es enfisema. El enfisema es el aumento reversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que está acompañado de destrucción de las paredes de la vía aérea sin fibrosis evidente. Esto es importante porque se descubrió que hay algunos focos de fibrosis focal, pero no es la misma fibrosis que hay en la bronquitis crónica. Y bueno, tiene 4 patrones. ¿Entendieron acá? ¿Tienen alguna duda con esta definición?
vamos acá. Entonces, quedamos que es una dilatación de la vía aérea secundaria de destrucción. En función de cómo se clasifica dentro del lobulillo, se puede dividir en 4 tipos. En centro acinar, en panacinar, en irregular, en paraceptal y en irregular. Y ahora vamos a ver bien qué es cada uno. El centro acinar se afecta en la parte central del acino. Fíjense, principalmente los bronquiolos respiratorios. El resto del acino está bien, está normal. De todas formas, cuando el paciente lleva muchos años fumando, a veces avanza tanto esta destrucción que afecta también a la parte distal y a veces es difícil diferenciarlos. Se da principalmente en las porciones superiores del pulmón, principalmente en los lóbulos apicales. Y este es el que más se desarrolla en los pacientes que fuman. Pregunta de parcial, ¿cuál es el que más está relacionado? ¿Cuál es el tipo de enfisema que más está relacionado con el tabaquismo? El centro acinar o centro lobulillar. ¿Alguna duda con ese? Pasamos al siguiente. Bueno, lo que sería el panacinar. Puse la misma imagen, no me di cuenta de esto, qué boludo. La había recortado, pero sabía que me confundía agarrar la misma. Bueno, esta imagen está sacada del libro. Imagínense que está todo esto dilatado, porque el panacinar habla de que está todo el lobulillo dilatado, se afecta todo. La diferencia con el centro acinar, además de que está todo afectado, es que se da más en los lóbulos inferiores y se asocia al déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad rara que ahora la vamos a explicar un poco. Y después tenemos los otros dos que no son de tanta importancia, como lo que es el paraceptal, que afecta la porción distal del acino, estando la proximal normal, fíjense que encontré este dibujito. Se asocia principalmente, aparece en las zonas periféricas del pulmón, cercanas a la pleura, y se piensa que las bullas, que es algo que vamos a ver más adelante, se originan a partir del paraceptal. Está asociado mucho a espacios, o sea, se ve como espacios aéreos dilatados que van desde menos de 0,5 centímetros hasta más de 2 centímetros. Y después tenemos el otro que es el irregular, que se asocia a cicatrización y no tiene prácticamente significación clínica. Si algún paciente alguna vez tuvo alguna afección pulmonar, puede ser que cuando esta afección cicatrizó haya desarrollado un enfisema irregular. Pero suelen ser aislados, no producen clínica y no tienen mucha importancia realmente. ¿Se entendió hasta acá? Ahí preguntan a qué se asocia. ¿Cómo? Ahí preguntaban a qué se asociaba la producción de bullas, que no se escuchó eso. Se piensa que se produce por el enfisema paraceptal, que se piensa que es de origen congénito. Congénito significa que naces con eso. Se ha visto que algunas anomalías fetales o algún trauma fetal podría producir daño en el pulmón feto y hacer que se formen estos tipos de enfisemas que a la larga se van dilatando cada vez más, produciendo bullas. Ya vamos a ver lo que son las bullas, no se preocupen. Si me puedes leer el chat, Javi, cuando vayan Sí, estoy ahí. Vale. Dice que no sé si les pasa que se escucha abajo, digo. Que se escucha abajo. Yo te escucho bien, pero no van, capaz que. Eso te iba a decir, Pato, que si te podías acercar un poquito más al micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí sí. Sí, capaz que estaba un poco lejos del micrófono. No tengo cámara y tampoco micrófono, así que uso unos auriculares. Sí. Bueno, pasamos. Ese efecto está genial. Sí, me encantaron. Les iba a preguntar antes si saben más o menos la patogenia, si tienen alguna idea de por qué se produce. O sea, ya hablamos que el cigarrillo es el principal agente etiológico, que pueden haber otros. ¿Y qué pasa con esto? Si alguno tiene una idea, si no lo paso y lo explico y listo. Pueden, aprovechen ahora, chicos, para hablar un poco, o sea, en este momento, o sea, no es que se les está pidiendo que lo sepan sí o sí, sino más o menos para que sea un poco más dinámica la clase y para que podamos, más o menos ahí, sacarnos las dudas.
Alguno sabe por ahí la patogenia, leyó algo así más o menos, le pegó un vistazo por primera vez y se le quedó más o menos algunas cosas. No importa que sepan toda la patogenia, sino más o menos por ahí la relación y eso. Ahí vi que pusieron inflamación crónica. Sí, inflamación crónica es una de las causas. O sea, es una de de los mecanismos. Y bueno, ¿qué es básicamente eso? Una inflamación crónica. Lo que sería el humo del cigarrillo y otras partículas va a producir un daño en la vía respiratoria que va a producir que se liberen mediadores inflamatorios que atraen leucocitos. Estos mediadores inflamatorios, la verdad que son un montón. En leucotrieno beta 4, interleucina 8, factores de necrosis tumoral, que son liberados por las células epiteliales en respuesta, y los macrófagos alveolares, en respuesta a la agresión por las sustancias del cigarrillo y por la alta temperatura del cigarrillo también. Bueno, básicamente son factores quimiotáxicos. Otra cosa que tenemos que entra en juego son el equilibrio de proteasa-antiproteasa. ¿Alguien sabe más o menos qué es esto? Por ahí si lo leyeron, porque participa también en otras patologías, este equilibrio. Sí, que por ejemplo los neutrófilos liberan proteasas y estas van a degradar componentes del tejido conectivo. Claro. Y bueno, la antiproteasa va a impedir esto. ¿Cómo? Y que bueno, que eso es por las antiproteasas. Claro, sí. Y que por eso es importante el déficit de la alfa-1 antitripsina, que normalmente circula en sangre. Claro. ¿Sabés a qué enzima inhibe la alfa-1 antitripsina? Alguien si no lo sabés, es que por ahí, como vi que tenías una idea, A la elastasa principalmente. Claro, exactamente la elastasa. Así que los pacientes que tienen un déficit congénito, ya sea por mutaciones en el gen, tenemos que el equilibrio de proteasa-antiproteasa se va a inclinar más hacia las proteasas que hacia la antiproteasa, produciendo de esta forma degradación de la matriz extracelular y por ende dilatación de la vía aérea, porque se va rompiendo. Y también se ha visto que el humo del cigarrillo favorece la acción de las proteasas, o sea, los componentes. No sé si específicamente el humo, pero se ha visto que el tabaco sí favorece la acción de las proteasas. Claro. Sí, en la octava que tenía yo decía que el cigarrillo lo que hace es generar lesión a través de producción también de radicales libres, de tipo oxidativa, y al mismo tiempo el humo del tabaco contiene agentes quimiotácticos que reclutan a una población de células inflamatorias, que eso son las que son una de las tantas que son encargadas de producir las proteasas, que son la elastasa. Y eso van a ir degradando, como dijiste vos, la membrana. Y al mismo tiempo también se asocia el déficit de alfa-1 antitripsina, que es la que vendría a protegerla frente a la acción de la elastasa. Entonces ahí se generaba el desequilibrio y la destrucción, obviamente, de... Claro, sí. No sé si estaba en la novena y está diferente, ¿viste? Está un toque diferente, pero sí, es básicamente eso. Del estrés oxidativo que produce el mismo humo del tabaco, más la inflamación que se produce por todas las células inflamatorias que llegan, van a producir también daño. Y la infección, si bien no participa en la patogenia, en cuanto a la iniciación, sí puede favorecer que se mantenga. Estos pacientes son pacientes que tienen favorecida que son pacientes que se infectan más fácilmente que un paciente que no tiene enfisema. Entonces, bueno, recuerden también de esto se pregunta, alfa-1 antitripsina, pregunta de parcial. ¿Y saben si se asocia a alguna otra enfermedad la alfa-1 antitripsina? ¿El déficit? Por ahí si lo leyeron ahí, creo que lo nombra el libro, sí. Pancreatitis dicen ahí en el chat. A ver. Pancreatitis. Sí, pancreatitis es una. También hepatitis. Mucha hepatitis porque pasa básicamente lo mismo. Se degrada el estroma, lo van a ver más adelante, pero bueno, se degrada el estroma
del hígado y bueno, hay que ir atrás. La única forma de curarlo es trasplante. También al enfisema panacinar. Claro, eso también se pregunta, ¿cuál enfisema se asocia al déficit de alfa-1 Fíjense que como falta, se destruye todo. Bueno, acá no está el dibujo, me equivoqué. Se destruye todo el acino se destruye. Y bueno, vamos a ir un poco, ya hablamos un poco de la patogenia. ¿Quiere alguien describir una macro como esta? ¿Alguien que se anime? Chao. ¿Algún valiente? No pasa nada. Yo para que practiquen, como habían pedido la otra vuelta. Claro. Hola. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que voy a intentar, no sé bien. Sí, Pero claro. bueno, se observa un corte, no sé si es coronal o sagital. Calculo que... Tenemos la misma duda. Para nosotros es sagital por la distribución del hilio. Viste que pasa por encima, por el Ajá. hilio, se ve como que se va metiendo. Bueno, es un corte sagital de un órgano sólido que es el pulmón, en donde se puede ver el ilio y lo que se observa es que los las vías respiratorias están dilatadas. Sí, perfecto. Es básicamente esa la descripción. Muy bien. Uh-huh. Y no sé por qué está como en negrito algunas partes. ¿Sí? A ver, voy a ver si lo puedo poner. Capaz tiene un poquito de antracosis. Ah, negrito, decís el pulmón. Yo pensé que era que se veía la imagen negra. No, sí, No, sí. yo entendí el pulmón. Les iba a preguntar eso, que si les llamaba algo más la atención, el color, por ejemplo. Y bueno, y lo respondieron por la antracosis, que es básicamente depósitos de carbón que suelen tener los pacientes. Antes de que hubiera tanta contaminación, se veía solamente en pacientes fumadores. Pero ahora con la contaminación ambiental que hay, que en todas las ciudades, en el Alto Valle hay bastante contaminación, básicamente todas las personas tenemos antracosis. Porque son, bueno, depósitos de carbón que van fagocitando los macrófagos. No sé si María les habla un poco de eso. Bueno. Hoy no tuvieron clases de respi, chicos, ¿no? No. Porque si yo la tengo aquí esta semana. Ah. Bueno, pasando un poco a la micro, fíjense, esta es una micro de un pulmón normal, con no quiero terminar, no quiero respiratorio, los conductos alveolares, y vamos a alveolos después. Acá tenemos otra con mayor aumento, y fíjense la diferencia con el enfisema. Fíjense que hay... ¿Qué les parece? Son muchos más dilatados y las paredes también son mucho más delgadas, pareciera. Claro, sí. Es exactamente esa la descripción. También parece que estuvieran rotos. En realidad no es que están rotos, o sea, algunas partes sí, pero, o sea, si se acuerdan de los poros de Kohn se dilatan mucho y hace que parezcan que algunos de ahí que están rotos y flotando en el espacio aéreo, formando esta imagen que se llama también en palillo de tambor. Van a ver que el libro se la describe. Este es el palillo de tambor microscópico, que no es lo mismo que esos dedos que habíamos visto. ¿Les queda alguna duda con esto? ¿Algo que quieran ver acá? Ahí te preguntan que en la imagen normal, ¿dónde estarían los poros de Kohn? No, los poros de Kohn normal son microscópicos, se ven con microscopía electrónica. Imagínense qué tanto se dilatan para que se pueda ver que esto se dilata muchísimo. Pero no se pueden ver en la microscopía óptica. Bueno, ¿les quedó alguna duda con la morfología? ¿O quieren que pasemos? No, bueno, pasamos.
Después van a ver que el libro les describe otras formas de enfisema, que no son patrones histológicos como los otros cuatro que habíamos visto, pero también entraría dentro de lo que es enfisema, que es una dilatación de la vía aérea. Salvo este último que ahora lo voy a explicar. Pero bueno, tenemos 4. Lo que es la hiperinsuflación compensadora, que el libro, bueno, se los digo un poco rápido, que está cortito en el libro, que es una dilatación de los alveolos en respuesta a pérdida de parénquima alveolar, de parénquima pulmonar, perdón. Se produce principalmente cuando hay alguna resección pulmonar, por ejemplo en un cáncer. Básicamente es compensadora porque falta tejido pulmonar, así que el resto que queda se va hiperinsuflando en respuesta a esa falta de tejido. Después la hiperinsuflación obstructiva, que se da cuando el paciente tiene una obstrucción subtotal de alguna parte de la vía aérea, que actúa a modo de válvula, que deja entrar aire, que no la deja salir, así que se va insuflando. Además de que también tenemos otras formas de que a esa zona le llegue aire, como por ejemplo los poros de Como, los canales de Lambert, que les iba a poner una imagen y me olvidé, los canales de Lambert, pero bueno, si se acuerdan de anatomía. El enfisema bulloso, que el enfisema bulloso es esto, fíjense, son dilataciones subpleurales que se piensa que se originan porque no está en el libro eso, lo saqué de otro lado, se piensa que se origina a través del enfisema paraseptal, que se va dilatando cada vez más, produciendo estas estructuras que parece que fueran lobos o bullas, se les llama bullas. Son subpleurales, lo que van haciendo es dilatar la pleura. ¿Las pueden ver? Fíjense, son estas, que se dan principalmente en los segmentos apicales del pulmón. Y después tenemos el otro, que es el enfisema intersticial, que el enfisema intersticial es cuando pasa aire al intersticio, ya sea del parénquima pulmonar, del mediastino, del tejido subcutáneo. Es bastante común que en algún traumatismo pase aire del pulmón al tejido subcutáneo, se le llama enfisema subcutáneo a eso. Eso le gusta preguntarlo a Galucci y no se lo nombra el libro. Pero bueno, para que vean que hay otras formas de enfisema más. Lo que sí quiero que les quede claro que el enfisema intersticial es una forma de denominar cuando hay aire en otro lado, como el intersticio o el tejido subcutáneo. No es un patrón histológico. ¿Alguna duda con esto? Yo no entendí cómo iría el aire desde el pulmón, o sea, cómo llegaría al tejido subcutáneo. Cuando hay algún traumatismo que perfore el pulmón y haga que el aire se escape del tórax. Ah, ok, gracias. No, nada. Se dan mucho los neumotórax también, que a veces hay enfisema subcutáneo. Y uno tiene una semiología que es que si uno ve bultitos en la piel, cerca de donde estuvo el traumatismo, y los toca, se siente como una crepitación, como que hace crack, crack. Es algo que, bueno, cuando estén en CP lo van a ver. Y bueno, pasamos después a lo que es la clínica. Como dijimos, el paciente con EPOC tiende a estar en un intermedio entre lo que es enfisema y bronquitis crónica. Pero bueno, acá la clínica, en un paciente con un predominio de enfisema, que van a ver pacientes después que tienen un caso predominio enfisematoso, es un paciente que está adelgazado, o asténico también, suele ser cerca de los 60 años, le falta el aire de forma crónica, uno de los primeros síntomas que aparece es la disnea. Va a tener tos eventualmente, seguro, porque va a desarrollar algún componente de bronquitis crónica, pero más adelante. No va a tener mucha expectoración, no va a tener tantas infecciones como la bronquitis crónica. Suele tener insuficiencia respiratoria, bueno, que esto no le da mucha pelota a esto, pero ya cuando está muy avanzado y en estadios terminales. Algo que no les expliqué es que los pacientes con el POC tienden a desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Saben lo que es la hipertensión pulmonar? ¿Alguno leyó alguna vez hipertensión pulmonar o escuchó de eso? Sí, es el aumento de presión sanguínea en los vasos pulmonares. Claro. Y solía llevar a una hipertrofia de ventrículo derecho. Claro, produciendo corazón pulmonar. Estos pacientes tienden a desarrollar corazón pulmonar. Porque la respuesta
a la hipoxia produce hipertrofia de la íntima de los vasos sanguíneos pulmonares, y además que la destrucción del enfisema, la destrucción del parénquima cuando se produce el enfisema, va a disminuir la cantidad de capilares que hay, por lo cual hay menos vasos sanguíneos por los cuales tiene que correr la misma cantidad de sangre, hace que aumente la presión. Bueno, la resistencia a la vía aérea, esto no lee mucho pelota, es algo más de clínica. La capacidad de difusión también va a estar disminuida, estos pacientes tienen mucha disnea. Sin embargo, van a ver que estos pacientes tienden, bueno, como les dije, les voy a explicar lo que era el tórax en tonel, se lo explico ahora. Estos pacientes desarrollan tórax en tonel, que es que las costillas se horizontalizan y el diafragma se aplana. ¿Por qué? Porque los pulmones tienden a aumentar de tamaño. Como las vías aéreas se dilatan, el pulmón se agranda, aumentando el diámetro de la caja torácica. Y como la vía aérea está dilatada, el paciente tiende a hiperinsuflarse. Es decir, hay más aire del que debería haber. Por lo cual a estos pacientes se los conoce como sopladores rosados. Porque como hay más aire que el que debería haber, en general no desaturan mucho al principio. Y ahora les voy a mostrar una placa que va a mostrar estas características, que es hiperinsuflación, como hiperclaridad y aplanamiento del diafragma y horizontalización de las costillas. Fíjense. ¿Qué les llama la atención de esa placa? ¿Alguien que se anime a escribirla? El parénquima pulmonar se ve muy oscuro, más oscuro de lo normal. Claro, está hiperinsuflado. Está tan oscuro que no deja ver bien las costillas, pero es la mejor imagen que encontré. Y tampoco se ven los bronquios que se suelen ver ahí en el parénquima. Claro, sí, hay tanto aire que los está tapando. Fíjense, además, el diafragma uno lo esperaría encontrar más o menos así. Fíjense, ¿pueden ver el cursor? Sí. Fíjense el diafragma cómo está. Uno esperaría encontrar las cúpulas diafragmáticas así bien prominentes en un paciente normal. En cambio, acá está horizontalizada. Y también, como dijeron, casi no hay trama pulmonar. Sí, ahí alguien decía si se veía más radiolúcido. Sí, Claro, sí, radiolúcido es negro acá. Se ve más radiolúcido los campos pulmonares. Fíjense la comparación con una placa de tórax normal. Fíjense, las cúpulas diafragmáticas se ven más arriba, se ve más trama pulmonar, no se ve tan negro, las costillas se van más para abajo. Pero bueno, esto sería básicamente un enfisema. ¿Les quedó alguna duda con el enfisema? Antes de que pasemos al otro. ¿Algo que quieras aportar, Javi? No. Mi parte. Bueno, pasamos entonces a bronquitis crónica y el otro extremo. Que la bronquitis crónica, bueno, acá es importante que el diagnóstico es clínico, que se define como tos persistente con producción de esputo durante al menos 3 meses, en 2 años consecutivos y en ausencia de otra causa identificable. O sea, esta definición se la tienen que grabar porque esto es lo que define a la bronquitis crónica. El diagnóstico es clínico. ¿Alguna duda con esto? Antes de seguir. Bueno, ahí pasamos. La patogenia intervienen, bueno, como ya vimos, la exposición al cigarrillo, que es la etiología común en estas 2 enfermedades. Va a producir daño en en los bronquios, la vía respiratoria, que va a producir aumento de hipersecreción de moco. Básicamente hipersecreción de moco asociada a hipertrofia de las glándulas mucosas y a hiperplasia de las células falciformes. Esto estrecha la luz. Y además, el daño del cigarrillo va a producir inflamación crónica, que va a terminar produciendo además fibrosis. Todo esto va a estrechar la luz del paciente con bronquitis crónica, por eso uno de los primeros síntomas de estos pacientes suele ser la tos y la expectoración. La tos y la expectoración aparece antes de que aparezca la disnea. De hecho, a veces puede pasar de que el paciente tenga bronquitis crónica, pero si uno le hace la espirometría, está normal. Todavía no se desarrolló el EPOC.
Pero bueno, eso ya es algo más para más adelante. Y estos pacientes tienden, como hay un aumento de la secreción de moco, tienden a infectarse de forma más frecuente que el enfisema. Que si bien no participa en la patogenia en iniciar la inflamación y la obstrucción de la vía aérea, sí participa en mantener la inflamación. Y bueno, Disculpa, sí. en ambas enfermedades también participaría la alteración de las células, porque cuando vimos metaplasia, por ejemplo, con la profe, al principio habíamos visto que también que en los fumadores, por ejemplo, se producía una alteración de las células que tapizaban las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, la alteración de los cilios, ¿produciría también, o sea, afectaría también en estas dos enfermedades? Claro, sí. Afectaría la clínica de estas enfermedades. De hecho, muchos pacientes, las primeras manifestaciones que tienen son esta alteración en lo que es los cilios y el aumento de las células caliciformes distales a los bronquios, o sea, en los bronquiolos, en las vías aéreas más bajas. Y muchas veces, al principio, una persona que recién empieza a fumar va a tener eso y no va a tener enfisema ni bronquitis crónica. Pero sí, es algo que interviene en la clínica. Gracias. Ahí en el libro dice que dentro de lo que es la bronquitis crónica, la enfermedad puede hacer que evolucione el paciente hacia 3 complicaciones. Una es la que dijo Pato, que es el EPOC. Después la otra es también como el enfisema, desarrollar un cor pulmonar. Y una de las últimas es lo que decían ahí de la metaplasia, que puede hacer, o sea, generar un campo para sembrar trastornos displásicos en la célula y que eso, o sea, genera una metaplasia, una displasia y puede evolucionar a un cáncer de pulmón. Esas serían como las 3 evoluciones que podía tener la bronquitis crónica. ¿Alguna otra duda? Vale. Pasamos entonces a lo que es la morfología, que no hay mucho para hablar de esto. Fíjense que lo único que se puede ver en esta micro es un infiltrado inflamatorio nuclear. Como ya dijimos, el diagnóstico es clínico, no se hace con biopsia. En este paciente vaya uno a saber por qué se biopsió y bueno, se encuentra esto, pero no hay mucho más para hablar. Lo que sí se suele preguntar es que como hay una hiperplasia de las glándulas mucosas, hay un índice para medir esta hiperplasia que es el índice de Rey. No sé si alguno lo leyó, sabe qué es. Bueno, es un índice que... Sí, yo lo leí, pero no... ¿Sí? Dale, explícalo como te salga y bueno, ahí lo vamos viendo. Es que no lo entendí. Bueno, mejor explícalo. Sí, yo ahí digo mi duda. Igual no es necesario que se sepan, sí lo valor normal y que va a estar aumentado, pero no es necesario que se sepan cuánto mide cada cosa. Pero lo que hace es medir las glándulas mucosas y compararlo con la pared que separa a la mucosa con el cartílago de los bronquios. Ese índice, que es un índice porque se divide el espesor de las glándulas mucosas con el espesor de la pared que separa la mucosa de los bronquios, debería dar menor a 0,4. En estos pacientes está aumentado. Porque, o sea, es medio raro. Porque si vos decís que el diagnóstico se hace clínico y que no se hace biopsia, por eso te consulto si es importante saberlo, si es relevante. Para el parcial sí, porque lo preguntan, pero ahora en la práctica lo usa el patólogo eso, si le llega a llegar alguna biopsia de algo, pero no. Pero bueno, como estamos en patología, pero no, en la práctica es clínico el diagnóstico. Bien, gracias. De nada. Igual que el diagnóstico de enfisema también no se hace biopsia en un enfisema. Ya solamente con la clínica y con la espirometría ya uno puede saber que tiene POC y que hacia dónde predomina ese POC. Si es que tiene alguna predominancia o no está en el medio. Por ahí pueden justamente acuérdense que como está tan relacionado estas patologías también con el cáncer de pulmón, muchas veces se hacen biopsias buscando más que nada en pacientes que se sospechan cáncer y son pacientes que fuman y seguramente tienen algún grado de enfisema, de bronquitis, entonces como que vos vas viendo en un corte histológico, puedes ver varias patologías al mismo tiempo.
pero el diagnóstico de estas enfermedades, como decía Pato, es clínico. Claro, sí, justo iba a nombrar lo del cáncer de pulmón. Eso. Se leí el pensamiento. ¿Alguna otra duda más? Bueno, pasamos ahí a la clínica. ¿Cómo va a ser la clínica de un paciente con bronquitis crónica? En general es un paciente que tiende a ser más obeso, se dice clínico también, ¿no? La edad, bueno, puede variar bastante. Es un paciente que no le va a faltar tanto el aire como un paciente con disnea, pero sí lo que va a tener para el paciente con enfisema, digo. ¿La otra vez? ¿Cómo? ¿Pudiste prenderlo? Alguien... Está con el micrófono prendido. Bueno, es un paciente que no va a tener tanta disnea en un principio, pero lo que va a tener bastante es, como vimos que la definición en la clínica y la definición en la tos y expectoración crónica, es un paciente que va a tener, bueno, eso, tos y expectoración crónica. Esta expectoración puede llegar a ser mucopurulenta a veces. Tiende a tener más infecciones bronquiales porque tiene mucho moco, no tanto como el enfisema. También desarrolla el corazón pulmonar, resistencia a la vía aérea va a estar aumentada de la vía aérea superior. Y es un paciente que, como tiene mucha secreción en las vías aéreas, se le van a escuchar muchos roncos y sibilancias. El enfisema tanto no puede escuchar, lo que van a escuchar más que nada es disminución del mucho vesicular. O sea que no ventila tan bien. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces este paciente, nuestro paciente, a ver si volvemos para atrás, les elegí un caso que, en realidad me lo inventé el caso, pero que tiene un componente de las dos. Fíjense que tiene un tórax en tonel, característico del enfisema, acropaquias que puede estar en los dos, hipersonoridad que va a estar más en el enfisema, y sibilancias y roncos que va a estar más en la bronquitis crónica. Además que dice que además de que disnea, tiene tos y expectoración. Tiene una combinación de ambos. ¿Alguna duda con eso? O sea que el tonel es una característica del enfisema. Más característico del enfisema. Ah, bien. ¿Por qué? Porque tiende a tener atrapamiento aéreo que hace que las costillas se horizontalicen y el diafragma se aplane, haciendo este aumento del diámetro anteroposterior. No tanto como el de la bronquitis crónica, que no tiende a tener eso. Estos pacientes también se los llama sopladores azules o agotagado azul, porque como no tienen atrapamiento aéreo, como sí lo tiene el enfisema, no solamente les cuesta sacar el aire, sino que el poco aire el aire que les llega, por la misma inflamación, no difunde bien, así que tiende a desaturar, por lo cual suele estar cianótico. Y bueno, acá les puse las características de la raditis, que es raro ver estas cosas, pero bueno, las pueden llegar a ver. Se las puse por si se las llegan a preguntar también en el... Les hace pregunta de imágenes también. Y bueno, ¿alguna duda con la clínica de la bronquitis crónica? Antes de pasar al siguiente caso. ¿Alguna duda? Preguntan sobre el esputo. Sí. ¿Quién, yo? Dice, ¿el esputo es abundante o es escaso? No sé en qué patologías preguntas. El esputo es abundante en la bronquitis crónica. Es un paciente que tiene aumento de secreción de moco, tiende a expectorar mucho, a largar mucho esputo. En cambio, el paciente con predominio de enfisema no tiene tanta secreción de moco como sí lo tiene este. No sé si, a ver si puedo abrir el chat. ¿Preguntaron algo más? No, eso. Preguntaban sobre la bronquitis crónica, si era abundante o escaso la expectoración. Claro. Bueno, y esto sería lo que es Pato, yo tengo una consulta.
Sí. Viste que en radiografía dice que aumenta la trama broncovascular. ¿Eso se vería en una RX como más radiopaco? ¿Sería como más blanco la Claro, trama? se vería como más blanca la trama, más radiopaco. Ah, bien. Bien. No les puse alguna, pero después si quieren les puedo pasar alguna RX de algún paciente con bronquitis crónica a ver cómo sería. ¿Alguna otra duda? Bueno, un mensajito que es que, bueno, recuerden siempre que el paciente tiende a estar en un intermedio entre uno y otro porque suelen ser pacientes que fuman. Y pasamos ahora al siguiente caso. Me había olvidado que les puse esto. Les puse esto para que vean que también la cosa no termina acá, sino que con la clínica hay formas de estadificar a este paciente en función de las disneas que tienen y en función del FeV1. Grados de 0 al 4, en función de cuánta disnea tienen. Si no tiene disnea, si tiene disnea al andar deprisa, si tiene disnea al mantener el mismo paso que otras personas, si tiene disnea al caminar 100 metros. Recuerden, bueno, en nuestro caso puse un paciente con disnea de grado 3 que decía que le falta el aire al caminar más de 100 metros. Al caminar más de una cuadra, decía. Y en función del FeV1 también se puede estadificar. Ahí levantaron la mano, no sé si quieren preguntar algo. Creo que Federico Cabeza levantó la mano. Capaz que fue sin querer, así que bueno, ahí. Capaz le pasaba lo mismo que a mí. Sí. Bueno, el chat. No es necesario que se lo sepan ahora. Básicamente como para que tengan una idea que la cosa no termina acá. Pero bueno, pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso, ¿Alguno de los chicos lo quiere leer? Sí, se le va a decir. ¿Alguno quiere leer el caso, chicos? Así dejamos descansar a Patito un poco. Yo lo leo. Dale. Dice, paciente femenina de 20 años con antecedentes de alergia al pelo de gatos y perros, es derivada por su médico de cabecera para estudio de disnea. Al interrogatorio, la paciente refiere disnea, tos y opresión torácica durante el ejercicio desde hace por lo menos 3 meses, por lo que ha abandonado la actividad física. Refiere que su padre, su abuela paterna y su hermano tienen problemas respiratorios. Buenísimo. Y de ahí... No, si hay algo que le llame la atención de esto. De este caso. ¿Algo que quisieran resaltar? Y la distribución familiar, quizá. Claro. ¿Tiene antecedentes de problemas respiratorios familiares? ¿Algún otro antecedente más? ¿Alguna otra cosa más que quieran resaltar? Que es una disnea de esfuerzo acompañada de tos y un dolor que expresa como opresivo. Sí, claro, sí. Y que ya lleva 3 meses con este dolor. La edad también es una paciente bastante joven. Bien. Sí. Y que además tiene, por ahí un trabajito a resaltar, antecedentes de alergias. No es una paciente que sea mayor, ni que fume, ni que nada de eso, sino que refiere, bueno, que tiene alergias y que viene con este cuadro ya hace varios meses. ¿Piensan en algún diagnóstico ya con esto? Asma atópica. Sí, muy bien, sí. Es uno de los posibles diagnósticos que tenga. ¿Cómo vamos a evaluar a esta paciente? Bueno, se le va a hacer una espirometría también. Bueno, acá me copié un poquito de tu formato. Está bien. Lo voy a patentar, pues. Bueno, se le hace una espirometría y el índice de tifenol prebroncodilatador nos va a dar menor a 0,7.
Ahora, les dije que se hace una espirometría después post-broncodilatador. Se les da, por ejemplo, salbutamol, se espera 10 minutos y se le vuelve a hacer. Y en este caso se ve que la paciente mejoró. El FeSUB1 aumentó un 12% y el índice de tifenodio mayor a 0,7 después del broncodilatador. Este sería el caso ideal de que nos muestra que no es una obstrucción, de que nos muestra que tenía una obstrucción, pero de que no es fija, sino que es variable. No siempre pasa así, pero bueno, si llega a pasar esto es diagnóstico de asma. Pero bueno, no siempre pasa así, a veces no mejora, pero no quiere decir que no tenga asma. Esto es bastante simplificado. ¿Alguno sabe más o menos qué es el asma? La verdad que no espero que... Constricción. Sí, sí, sí. Sí, Se por, escucha un poco bajo. por el aumento de sensibilidad ante algún estímulo. Claro, sí, sí, sí. Por ahí la definición un poco que da el libro es que es un trastorno crónico de las vías respiratorias de conducción causado por una reacción inmunitaria y caracterizado por una broncoconstricción episódica debido al aumento de sensibilidad de las vías respiratorias a diversos estímulos, inflamación de las paredes bronquiales y aumento de la secreción de moco. La definición es bastante larga, es un quilombo, ¿no? Es un quilombo el asma no solamente en cuanto a su definición, sino que en cuanto a su tratamiento también, en cuanto a todo, es bastante complejo el asma. De hecho, parafraseando a un profesor de clínica, el asma es el talón de Aquiles de la medicina, porque hasta ahora, incluso con todos los avances, no hay forma de tratarla de forma satisfactoria. Si han avanzado bastante los tratamientos, van a ver más adelante que hay pacientes que tienen 1 millón de medicamentos y ni así logran controlar bien su asma. Pero bueno, esta sería la definición. Pasamos un poco a la clasificación que da el libro, que es atópica. ¿Sí? Ahí te preguntan en el chat cómo lo diferencias del broncoespasmo, si es lo mismo. No, el broncoespasmo es una contracción anómala de la vía aérea, pero no es lo mismo que el asma. El asma es un cuadro que va a tener, que va a estar alterada la histología también de la vía aérea, que ya vamos a ver, y no necesariamente, el broncoespasmo no necesariamente tiene que tener eso. El asma sí tiene broncoespasmo, pero no siempre un paciente con broncoespasmo va a tener asma. A veces el broncoespasmo se produce por otras cosas. Por ejemplo, algunos medicamentos pueden dar broncoespasmo sin que el paciente sea asmático. Es un poco para que tengan una idea, porque es un quilombo. La verdad que traté de resumirles un poco, porque después incluso en clínica se sigue complejizando bastante más esto, así que... Claro, sí, hay que estudiar la causa. En este caso, bueno, tenemos... ¿Alguna otra duda antes de ver esto? Bueno, tenemos... Esta es la clasificación que le da el libro. En otros lados capaz que lo lean también como asma extrínseca, la atópica, y asma intrínseca como el asma no atópica. El asma extrínseca es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, ¿se acuerdan? Más o menos qué es eso. Por ahí yendo a la primera unidad, segunda unidad, parece que era. ¿Tienen idea más o menos qué es? ¿Alguien que quiera más o menos definir la hipersensibilidad de tipo 1? ¿Cuáles eran los tipos de hipersensibilidad que había? Había mediada por células, mediada por complejos inmunes, por anticuerpos. Claro, la hipersensibilidad tipo 1 no era la rápida, que se daba en minutos y estaba mediada por mastocitos, por la activación de mastocitos, e inmunoglobulina E y eosinófilos. Sí, exactamente, sí. Básicamente es que el paciente, después de múltiples exposiciones a un antígeno, se sensibiliza, produce anticuerpos, parte de ese anticuerpo se une a la pared de los mastocitos, y cuando se vuelve a encontrar con ese antígeno activa a esa parte del anticuerpo que era la porción FC de los mastocitos que estimula la degranulación.
Por eso, estos pacientes tienden, bueno, a tener historia familiar, como nuestra paciente, tienden a tener historia familiar estos pacientes de alergias y problemas respiratorios. En este caso, el caso lo modifiqué un poco, decía que pacientes y sus parientes eran asmáticos. Yo se lo cambié por problemas respiratorios para que no sea tan obvio. Suele estar producido por lo que es alérgenos ambientales, el paciente requiere bastantes exposiciones, estos alérgenos pueden ser lo que es el polen, los epitelios de animales. Bueno, como ya dije, las causas tienen una historia familiar frecuente, y estos pacientes, si se les inyecta el antígeno de vía subcutánea, tiende a reaccionar provocando una intradermorreacción. Y además, estos pacientes, si uno se le hace un análisis de sangre, tienden a tener eosinofilia, es decir, tienen aumento de los eosinófilos. Contrario al asma no atópica. El asma no atópica o intrínseca, el paciente no está sensibilizado ante un alérgeno, las pruebas cutáneas son negativas, y no hay tanta historia familiar de asma, como sí lo hay en el asma atópica. En general suele estar causada por infecciones respiratorias, víricas. Y después, bueno, tenemos otro tipo de asma como la medicamentosa, la ocupacional, que bueno, eso ya, medio para que lo sepan que está en el libro, pero no tanto no se va a preguntar. Acuérdense sí que la medicamentosa sería el ácido acetilsalicílico, el ejemplo que les da el libro. ¿Alguna duda con esto? Antes, por ahí, bueno, de continuar, ¿saben lo que es un paciente atópico? ¿Qué sería la atopía? ¿Les habló por ahí María de eso? Que es un término clínico que está bueno conocer porque lo van a seguir viendo más adelante. ¿Alguna vez escucharon algo que tuviera también atópico además de asma? Como dermatitis atópica, por ejemplo. Bueno, capaz que es un término que no sé. Bueno, un paciente atópico sería un paciente que tiende a producir reacciones inmunológicas con facilidad. Son esos pacientes que están todo el tiempo con alergias, que tienen todo el tiempo alergia a esto, alergia a esto otro, me enfermé de esto, me enfermé de esto otro. Claro, sí. Sí, está bien. Son pacientes que producen reacciones alérgicas o reacciones inflamatorias de forma fácil, tienen predisposición a padecerlas. Bueno, un concepto que está bueno que les quede porque se va a seguir viendo más adelante. Cuando más adelante les digan este paciente es muy atópico, ya van a saber a qué se está refiriendo. ¿Alguna otra duda con esto? Traté un poco de resumirles, porque de vuelta es un quilombo y está bien si no entienden o si no lo entienden bien ahora, o si no lo entienden bien saliendo de pato, porque hasta nosotros tenemos dudas con esta enfermedad todavía. Pero bueno, en general la patogenia que escribe el libro es una patogenia del asma atópica. Que la patogenia que describe, que es una hipersensibilidad de tipo 2, IgE, una hipersensibilidad de tipo 1 con el que intervienen los T-helper-2, que son los que tienden a favorecer la respuesta inmune, e IgE, a alérgenos ambientales, produciendo inflamación de la vía aérea y un proceso de remodelación, esto es importante, un proceso de remodelación de las vías respiratorias. ¿Por qué es importante este proceso de remodelación, que ya lo vamos a describir más adelante? Porque los pacientes con asma, al principio la obstrucción es reversible con medicamentos, pero si el asma se lo deja evolucionar en el tiempo, pasa a ser irreversible la obstrucción. Pasa a comportarse más como un paciente con EPOC. Que ahora vamos a ver más adelante por qué. Pero bueno, se piensa que que sería como una triada en la que intervienen factores tanto de la respuesta inmunológica, susceptibilidad genética y factores ambientales. Lo de la respuesta inmunológica con los T-helper-2 y la inflamación, hay distintos mediadores, que van a ver que el libro les menciona un millón.
La verdad que no es necesario que se lo sepan todo, pero bueno, ahí les puse como un resumen. ¿Qué vas a decir? No, que ahí la pregunta que habían dicho al principio de la diferenciación de entre asma y broncoespasmo es justamente eso, la remodelación de las paredes de la vía respiratoria que entra dentro de la patogenia del asma, que en el broncoespasmo no aparece esa remodelación. Porque había entendido. El libro no menciona específicamente a los macrófagos tipo 2, pero es algo probable. Ya van a ver después qué pasa, pero sí, una de las cosas que ocurre es que se empieza a fibrosar la vía aérea. Empieza a claro, ¿leíste la pregunta? ¿Qué te hicieron? Sí, por eso, sí. Que ahí preguntaron si verían los macrófagos tipo 2, que son los que ejecutan remodelación. No los menciona el libro, pero es una hipótesis probable. Una hipótesis válida. Lo que hace la estimulación de los helper es que los helper al mismo tiempo interactúen con los linfocitos B y ahí se produzca la liberación de citocinas y la producción por parte del linfocito B de la inmunoglobulina E. Que esa después va a ir y va a anclarse a través del fragmento FC a los mastocitos. Entonces, cuando se vuelva a estar en contacto este paciente que tiene esta atopía con el alérgeno de vuelta, se va a desencadenar la respuesta. Ustedes saben que cuando se tiene una sensibilización ante un alérgeno, la segunda respuesta es más intensa, porque ya es como que el sistema inmune está preparado y desencadena una respuesta más rápida y de mayor amplitud. Eso es por lo que había entendido yo, es lo que se genera. Los HERP interaccionan con el linfocito B, el linfocito B producen citoquinas, que bueno, aparte estimulan a los eosinófilos, que también están presentes, y la producción por parte del linfocito B de la inmunoglobulina E que se adhiere a los mastocitos. ¿Alguna otra duda? Acá les quería hablar un poco porque el libro les menciona muchísimos mediadores químicos. Interleucina 4, que produciría la estimulación de los linfocitos B para que produzcan IgE, la activación de los eosinófilos y la migración de los mismos por interleucina 5, el aumento de secreción de moco por las glándulas mucosas de la interleucina 13, y también van a ver que después les pone una lista de otros mediadores, algunos que están probados, que tengan importancia en la patogenia del asma, como lo que es los leucotrienos C4, D4 y E4, que producen broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, la acetilcolina liberada por los nervios parasimpáticos de la pared de la vía respiratoria, que produciría la contracción del músculo liso, y después también les mencionaba agentes que se sospechaba, pero que no había tanta evidencia, como lo que es la histamina, que es un broncoconstrictor potente, lo que es la prostaglandina D2, que también es un broncoconstrictor y un broncodilatador, el factor activador de plaquetas, que estimula la agregación plaquetaria y la liberación de serotonina, que se piensa que también estaría involucrada. Y también habrían algunos sospechosos que no hay evidencia, pero se ha visto que están metidos ahí, básicamente. Como son algunas interleucinas, como la 13, la 4, la 1, el factor de necrosis tumoral. Esto es importante conocer estos mediadores, porque se pueden hacer antagonistas específicos de estos mediadores, que vayan frenando esta remodelación. También se ve que, bueno, quitando un poco lo que es la respuesta de los mediadores, que hay una susceptibilidad genética por algunos haplotipos de HLA tipo 2, polimorfismo del ADAM33, que es un gen que está metido ahí, el receptor beta-2 adrenérgico, que habrían algunas subvariantes del receptor que los harían más propensos a reaccionar para producir una hiperrespuesta bronquial. Y factores ambientales como lo que es la hipótesis de la higiene. No sé si alguno leyó la hipótesis de la higiene, si sabe lo que es, si quiere explicarla. ¿Alguno tiene idea? ¿La escuchó alguna vez? Quizás tiene que ver, puede ser que tiene que ver con, digamos, con el pasar del tiempo y de que de más pequeños cada vez se cuidan más a los niños y se los exponen menos, digamos, a diferentes alérgenos o a diferentes, como, no sé, estar en la tierra, o no sé cómo decirlo en palabras, pero como que están menos expuestos a un montón de
digamos, de sustancias, como que el organismo se vuelve más intolerante cuando se encuentra, digamos, más en la vida adulta a Sí, toda sí. esa diversidad, ¿sería? Claro, sí, sí, esa sería la idea general. Básicamente, la exposición, la poca exposición temprana de los antígenos, principalmente víricos y algunos otros microorganismos, se piensa que la exposición temprana educaría el sistema inmune contra qué reaccionar y contra qué no. Y la poca exposición, a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de los países, haría que haya cada vez menos exposición a estos antígenos, lo cual haría que el sistema inmune reaccione de forma anómala contra antígenos contra los que no debería reaccionar. Es algo que hay datos a favor, como por ejemplo de que la gente que vive en las ciudades tiende a tener más asma que la gente que vive en el campo, y que los animales domésticos, por ejemplo, también pueden tener alergias, mientras que los animales en estado más salvaje no tienen tantas alergias como los domésticos. Y después van a ver que está metida en otras enfermedades también esta hipótesis. Pero sí, sería eso. Qué quilombo, ¿no? Todo esto. Creo que más o sea, menos así cuando leí todo esto. mientras más todoterreno sea, mejor. Menos te enfermas. Sí, sí. Sí, me acuerdo de mi abuela decir, Sí. bueno, un poco, algo de verdad debía tener. Pasa lo mismo con los perros. Mientras más los cuidas, más se te enferma. Bueno, por ahí un poco, ¿a qué lleva todo esto? Traté de un poco resumírselos. Todo esto llevaría a una disminución del calibre de la vía aérea que explicaría los síntomas de alteraciones, como por ejemplo contracción del músculo liso de la vía aérea, edema de la vía aérea por la inflamación, engrosamiento de la vía aérea a consecuencia de la remodelación, que ya vamos a ver qué se produce en la remodelación, y aumento de hipersectibilidad y presecreción de moco. Todo esto va obstruyendo la luz. Pero además, como bien dijeron, el paciente tiene hiperreactividad bronquial, tiende a tener broncoespasmos. ¿Por qué están producidos estos broncoespasmos? Bueno, acá les hice poder desobstruir. ¿Se entiende acá? Esto es algo que se suele preguntar también. A ver, ¿alguna duda con esto? ¿Con lo que es la remodelación? Bueno, ahí seguimos. Bueno, fíjense acá que esta es la imagen que está sacada del libro, que se puede ver la hiperplasia del músculo liso, el aumento de la capa de la matriz de la membrana subbasal. Fíjense acá que se puede ver más eosinófilo. La hiperplasia de células caliciformes y el infiltrado eosinofílico, que suelen tener también estos pacientes. Fíjense acá otra foto con mayor aumento, esta está sacada también de la web de Pato, de Utah, que hay un aumento de los eosinófilos. Fíjense, ¿los ven? Sí, de eso les iba a nombrar. Las espirales de Kurzman son algo que se puede ver en la microscopía, no encontré ninguna foto, pero son básicamente por los detritos que hay en el moco de estos pacientes. Cuando uno le toma una muestra de esputo a estos pacientes y lo ve al microscopio, se pueden ver unas estructuras a modo de espirales que se llaman espirales de Kurzman. Eso se pregunta también, pero no encontré ninguna foto. Y otra cosa que también se suele preguntar es los cristales de Charcot-Leyden. No sé si alguno lo leyó. Los cristales de Charcot-Leyden están formados por la proteína galectina 10, producida por los eosinófilos, que también se puede ver en la microscopía, en las muestras de esputo.
La verdad que nunca vi uno, así que no te puedo decir, y busqué y no encontré imágenes. Si encuentro alguna te la muestro. Se ven estructuras a modo de espirales. ¿Qué cosa? Sí. Ahí les escribo. Ahí, cristales de Charcot-Leyden y espirales. Ahí lo pudieron ver. Bueno, en la práctica tanto no se hace esto es más porque es patología, pero en la práctica el diagnóstico es clínico y es bastante complejo. Los síntomas que van a tener los pacientes son disnea, tos, sibilancias, a veces sensación de presión torácica, y lo que tiene también es que va a ocurrir en paroxismos, es decir, a veces los pacientes ante determinadas situaciones tienen estas crisis, pero después están asintomáticos. Aunque una vez avanzado lo suficiente la remodelación, los pacientes van a tener un estado asmático, que son los síntomas persistentes, y cuando tienen las crisis se van a agravar estos síntomas. Lo que se conoce como estado asmático, y es importante por la remodelación. También estas crisis suelen darse, que acá no lo puse, no sé si lo puse en el Power, creo que no, predominio nocturno, en general. Esto se explica porque los bronquios, el tono del músculo liso bronquial, tiene un ritmo circadiano y aumenta durante la noche. Así que si ya el tono del músculo liso está aumentado durante la noche y el paciente tiene hiperactividad, aumenta más todavía y el paciente va a tener una de estas crisis. Pero bueno, es importante diagnosticar el asma de forma temprana y tratarlo también de forma efectiva para evitar que la remodelación siga progresando y se vuelva una obstrucción irreversible. Y sepan que el diagnóstico es bastante complejo. A veces pasa esto que les puse, que post-broncodilatador mejora, pero a veces no. Y de ahí el diagnóstico varía bastante. ¿Alguna duda con esto? Acá ya terminamos con asma, no se preocupen. Ya nos queda un temita más y listo. No pasa nada, no se sientan mal si no entienden bien asma porque es un quilombo. Quiero recalcarles eso. Lo van a ver más en clínica y sin tantos medidores, sin tanto todo eso. Igual cualquier duda, chicos, que tengan a la hora de leer, ahí utilicen el grupo, ahí pregunten, no tengan miedo. Estamos a su disposición. El tema es sacarse las dudas, por ahí por más obvias que sean. No hay un momento claro en el que deje de ser reversible, pero sí a estos pacientes se los va controlando, y uno va viendo que el sub-1 va bajando, que de repente no responde el broncodilatador, y ahí uno ya empieza a pensar que la remodelación sigue avanzando y bueno, no tenemos que empezar a actuar. Pero no hay un momento fijo en el que uno diga ya se volvió irreversible, sino que es un proceso más crónico. Por ahí algo que me olvidé nombrarles también de la epidemiología es que es bastante frecuente en la edad pediátrica, pero no es exclusivo. Hay adultos que también tienen asma. Van a ver también, seguramente más de uno le pasó, que le dijeron que tenía asma cuando era chiquito y después se le fue, porque es bastante frecuente. ¿Alguno tuvo que usar alguna vez un PAF cuando era chico? Yo no. Primero lo puso derecho. Claro, ¿vieron? Y después les volvieron. O sea, después de cuando ya crecieron, ¿volvió? ¿O nunca más volvieron a tener un espasmo? Claro, en general son enfermedades que tienden a ser más de la infancia y tienden a irse cuando uno va creciendo. Pero a veces vuelven, o a veces nunca se van. Es bastante caprichosa la asma con eso.
Bueno, pasamos ahora al próximo caso, que ya es cortito lo que queda, ya casi terminamos. ¿Alguien quiere leerlo? Les puse 1.000.000 de cosas acá, así que... La leo. Vale. Paciente femenina de 35 años es traída a guardia por un politraumatismo producto de un accidente de tránsito. Refiere mucho dolor en hemitórax derecho y que le falta el aire. Al examen físico, paciente lúcida, ubicada en tiempo y espacio, pálida, sudorosa, tensión arterial 170, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 35, temperatura 37 grados centígrados. A la inspección, paciente con hipomovilidad en hemitórax derecho. A la palpación, ausencia de vibraciones vocales en hemitórax derecho. A la percusión, atimpanismo en hemitórax derecho. Y a la auscultación, ausencia de murmullo vesicular, también en hemitórax derecho. Sí, les puse de todo acá. ¿Algo que le llame la atención? Por ahí, como estuve viendo que los datos, los casos que les daba María tenían 1.000.000 de datos, también les metí bastante a ver si se vayan acostumbrándose un poco. Todo eso de hipomovilidad en hemitórax derecho y es así, o sea, me lo puedo imaginar, hipomovilidad, poca movilidad, calculo, pero no sé cómo lo sienten. Vas a ver que uno... ¿Qué relevancia tiene? No sé. Todo eso me llamó la atención. Claro, La frecuencia respiratoria también llama la atención. sí. Sí, está muy disminuida. ¿Saben cómo se llama la frecuencia respiratoria cuando está aumentada? Ay, sí, está muy... Apnea pusieron ahí bien. Sí. ¿Y la frecuencia Taquipnea. cardíaca aumentada, saben cómo se llama? Que ahí pusieron que está aumentada también. ¿Cómo? La frecuencia cardíaca aumentada, ¿cómo se llama? Taquicardia. ¿No? Taquicardia. ¿No? ¿Hay algo más que les llame la atención? Por ejemplo, la presión arterial, ¿la ven bien? ¿La ven que está no rara? Disminuida. Sí. ¿Y cómo sería cuando un paciente tiene la presión arterial disminuida? ¿Cómo se le llama? Hipotenso. Hipotensión. Claro, bien. Entonces, podemos decir que esta paciente tuvo un accidente de tránsito y que tiene disnea y dolor en hemitórax derecho, para ir resumiendo un poco, que está... ¿Algo más que le llame la atención? Por ejemplo, esto que está pálida, sudorosa, ¿será normal? No, en este caso, o sea, es significativo tomar la presión en un paciente politraumatizado, pero no, en este caso está bien, no está alterada. Igual La temperatura, pregunto. Perdón, la temperatura, me confundí. Claro, yo preguntaba la temperatura porque pensé que cuando habían politraumatismos, digamos, con accidentes de tránsito, tendía a disminuir la temperatura en parte. Sí, algo que... Por el, digamos, como por el estado de shock, digamos. Sí, es algo que uno tiene que evitar que pase, que disminuya, porque forma parte de algo que se llama tríada letal, de hipotermia, pero bueno, no tienen que saber eso ahora. Ok. Entonces tenemos una paciente que está pálida, que está sudorosa, que está hipotensa, taquicárdica, taquipneica, que no se le mueve bien en el hemitórax derecho, que es justo donde le duele, que cuando yo lo palpo, si yo le digo que hable, usualmente uno cuando le dicen, les piden que hablen, van a sentir que las vibraciones se transmiten a través del tórax y no las puede sentir en la palma de la mano. Si quieren pueden probar ahora y van a ver que se siente como vibra. En esta paciente, en el hemitórax derecho, si yo le toco el tórax y le pido que hable, no siento que se escuchen esas vibraciones. Y si yo la percuto, siento que hay más aire que el que debería haber, que dice timpanismo. Y si yo la ausculto, murmullo vesicular, que sería el ruido pulmonar normal, está ausente, no escucho nada. ¿Qué les parece que puede tener? ¿Un neumotórax puede ser? Sí. Muy bien, un neumotórax.
de esto vamos a hablar un poco, pero no tanto porque no les menciona mucho y es algo más clínico. Pero bueno, ¿alguien sabe la definición de neumotórax? Es cuando hay aire en la cavidad pleural. Claro, muy bien, cuando hay aire en la cavidad pleural. Esa sería la definición. Es aire en la cavidad pleural que puede ser espontánea, traumática, terapéutica. Que puede tener múltiples etiologías. El espontáneo puede aparecer de forma primaria, es decir, sin ninguna otra patología que lo justifique, o de forma secundaria en pacientes que tienen enfermedades pulmonares, como por ejemplo EPOC. Un paciente con EPOC o con tuberculosis puede llegar a tener un neumotórax. El traumático también es otra, como ya dijimos. Y quería hacerles especial énfasis acá a lo que es espontáneo idiopático primario, que si bien no hay ninguna otra patología identificable, se piensa que son por bullas que no están diagnosticadas que se rompen. ¿Se acuerdan que son las bullas que lo hablamos hace un rato? Sí, es cuando en el enfisema, cuando se formaban, yo lo entendí como grandes bolas de aire, como de 1 centímetro. Claro, sí, sí, que va inflando algunas partes del... Y que generaban presión en el parénquima y en los vasos del pulmón. Sí. Bueno, a veces pasa que un paciente, supónganse un paciente joven que no fuma, que no tuvo ningún accidente, que a veces estaba sentado incluso, y empieza con una clínica parecida a esta. Y se piensa que es porque lo más seguro es que tuviera una bulla que se rompió y que hasta ahora no estaba generando ningún problema. Pero también, bueno, puede ser secundario, como ya dijimos, puede ser traumático o terapéutico en algunas situaciones que, bueno, no tienen que saberlas ahora. Vamos a hablar un poco de lo que es la clínica. La clínica, bueno, el paciente suele tener dolor y falta de aire. Y bueno, como ven, se correlaciona bastante con este caso también porque suele tener ausencia de vibraciones vocales o disminución, timpanismo, y disminución o ausencia de murmullo vesicular. Como ya dijimos, bueno, lo que es disminución o ausencia de vibraciones vocales es esto que les dije, que si se apoyan la mano en el tórax y hablan, deberían escuchar cómo se transmiten las vibraciones. No pasa eso. El timpanismo o hipersonoridad, que es lo mismo, si yo percuto, se va a escuchar como que hay más aire que debería haber, del que debería haber. O sea que es más hueco. Y también, si yo lo oculto, no voy a escuchar nada. O voy a escuchar la respiración normal, que se llama un murmullo vesicular, disminuido, o directamente no lo voy a escuchar. El de la placa de tórax se va a ver así. Fíjense, se puede ver el borde del pulmón. Y bueno, hay una clasificación que se las doy por si no sé si las llegan a preguntar en alguna pregunta de imágenes, pero que yo recuerde no se da acá, que es en grados, en función de dónde se ve el borde pulmonar. Si yo agarro y trazo una línea una línea imaginaria, en el medio de la clavícula, que la llamo línea hemiclavicular, y me fijo dónde está el borde del pulmón. Si está por delante de esta línea es grado 1. Si contacta el borde del pulmón con esta línea es grado 2. Y si está por detrás de esta línea es grado 3. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Lo entendieron? ¿Hay alguno con respecto a la imagen que está ahí que puso Pato? ¿Podría decir más o menos qué grado es ese de neumotórax que tiene el paciente ese en la radiografía? Sí. En este caso está muy aumentada la imagen, no podemos ver bien la clavícula, pero podría ser 1 o 2. Yo me juego más que 1. No, fíjense, si lo pueden ver al borde pulmonar. Fíjense que está marcado acá con las flechitas. Acá se ve mejor. Ah, sí. Sí se ve. Hay que trazar esta línea, que es imaginaria, y fijarse si este borde contacta con esa línea, si está por delante o si está por detrás.
Eso te divide los grados. Grado 1 cuando está por delante, grado 2 cuando está tocando la línea, grado 3 cuando está por detrás de la línea. ¿Lo van entendiendo? No sé ¿Puedo hacer cómo una llevar pregunta? eso a la RX. Esto no tienen que darle tanta bola. Yo no sé si esto se los dan en imágenes o no, pero se los doy por las dudas de que me preguntan. Sí, ¿qué duda? ¿Saben qué onda las clases de imágenes? Porque no han subido ni de vascular, ni de cardio, ni de ninguna. No tenemos ni idea con eso. De última, bueno, le podemos preguntar a la profe. Sí, pueden preguntarle, pero capaz que Ager después suba todo junto, después el niño colgado. Pero bueno, ¿se entendió hasta acá? Una pregunta. Los grados, ¿en qué me van a ayudar o por qué los diferencian en grados? Es una forma de diferenciarlo para saber la magnitud, principalmente para la terapéutica. Por eso digo, esto se los dejo, pero no sé. Que yo recuerde cuando la hice no lo daban, pero qué sé yo, Asker, como les da imágenes pueden darle esto también, no sé. Claro, eso es lo que te va a determinar más que nada, por eso, no sé, la terapéutica, el tratamiento que vas a hacer en el paciente no es lo mismo un paciente que tiene un grado 1 que un paciente que ya tiene un grado 3 que está prácticamente el corazón, el pulmón está todo colapsado. Te sirve más que nada para ver el pronóstico y la terapéutica. Por ejemplo, cuando ves un paciente con un grado 1, si estaba estable hemodinámicamente, lo dejas que se reabsorba y lo vas vigilando nomás. Ahora, si está un paciente con un grado 3, no podés esperar que se reabsorba porque lo más seguro que no vaya a pasar y tengas que descomprimirlo vos, tengas que abrir el tórax para sacar ese aire. Pero bueno, en esto, repito, no le den tanta importancia. Una pregunta. ¿De qué depende cuánto se colapsa el pulmón? O sea, ¿qué tan depende, traumatizado? principalmente, ¿cómo? O sea, depende de qué tan grande el traumatismo. Claro, depende de la etiología, depende de también si fue un traumatismo, de cuánto fue el traumatismo. No es lo mismo que se rompa una bulla, que va a ser algo más localizado, a que sea un traumatismo que dejó una herida importante, que hizo que entre mucho aire. Va a depender principalmente de eso. Okay. Y después hay otra clasificación de los neumotórax, que esta sí la tienen que saber porque Garucci la pregunta, que son los neumotórax normotensivos y los neumotórax hipertensivos. O lo van a ver en el libro también, neumotórax a tensión. En este caso sería el caso de un neumotórax normotensivo, que es un neumotórax que yo lo diagnostico con una RX. Pero un neumotórax, atención, ¿alguno sabe más o menos de qué estamos hablando con eso? Estaríamos hablando, bueno, ahí la siguiente imagen lo muestra. Ocurre cuando hay algún defecto que provoca una lesión en el pulmón que actúa como una válvula de una sola dirección, haciendo que entre aire, pero que ésta no pueda salir. Así que el paciente va, cada vez que inspira, mete aire, pero cada vez que expira, este aire no sale. Es un cuadro bastante grave el neumotórax a tensión, que es algo que le gusta preguntar. Fíjense, cada vez que el paciente respira, en esta imagen está ahí ejemplificado, va entrando aire, va comprimiendo el pulmón, fíjense que va quedando el muñón del pulmón, va desplazando los órganos hacia el lado contralateral, y llega a un punto que el aire que entra supera las presiones, la presión pleural y la presión que puede generar el tórax, y el paciente deja de ventilar. Porque por más que se acuerden que el paciente cómo ventila, porque la presión pleural es negativa y la presión cuando el tórax se expande también es negativa, haciendo que, negativa con respecto a la presión atmosférica, haciendo que por diferencia de presiones el aire entre a la vía aérea. Llega un punto que esto aumenta tanto que supera todas estas presiones y el paciente ya no ventila más y se nos muere. Esto es una emergencia y este cuadro se... ¿van entendiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende? Se entiende. Delfina levantó la mano. Fue un Fue error. sin querer. Fue sin querer.
No, se va entendiendo re bien. Bueno, buenísimo. En este caso, la clínica va a ser más ajustada a nuestra paciente. Dolor y disnea, o sea, van a ser los mismos síntomas, pero además va a tener síntomas de inestabilidad hemodinámica. Va a estar pálida, sudorosa, taquicárdica, hipotensa, taquipneica, que es muy similar a nuestro caso, fíjense, hipotensa, taquicárdica, taquipneica. Y después, bueno, tiene el resto de los signos que de un neumotórax normal. Consulta, ¿el neumotórax a tensión es lo mismo que el normotenso? No, es distinto, por eso. ¿O son distintos todos? El neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo, le dicen también, es este que acabo de explicar, que hay un mecanismo valvular que hace que el aire entre y no pueda salir. En este otro, la comunicación es bidireccional, es decir, el mecanismo que originó el neumotórax hace que el aire entre y salga, así que se mantiene. Es decir, este paciente que desarrolló este neumotórax no va a seguir aumentando, porque el aire puede entrar y salir con los movimientos respiratorios. En cambio, este otro, el aire entra, pero por algún mecanismo, que no hay ninguna imagen que ejemplifique cómo sería esa válvula, pero imagínense una válvula como una válvula cardíaca. El pulmón se rompió de tal forma que deja entrar el aire, pero no salir. Cada vez que nosotros inspiramos, metemos aire. Así que el aire cada vez va aumentando más y va comprimiendo cada vez más el pulmón. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, entiendo. O sea, el normotensivo, tengan en cuenta que por ahí, por ejemplo, una herida o no sé, una perforación por un arma blanca en el tórax que hace una comunicación de afuera hacia adentro, entonces ingresa aire, pero también sale. En el hipertensivo, en el neumotórax a tensión, hay una alteración, yo lo había entendido como una rotura a nivel del parénquima, que hace que cuando vos inspires, el aire pase por todas las vías aéreas, pulmón y del pulmón a la cavidad pleural, pero vos cuando expirás, el aire queda atrapado ahí entre la pleura y va comprimiendo. Y cada vez que vos expirás vas metiendo más aire, como si fueras inflando un globo. Y eso va a ir colapsando el pulmón. Mientras más inspire, más aire va entrando y cuando expires no sale. En cambio, en el otro neumotórax puede ser por el mismo mecanismo, pero bueno, no se genera esa válvula, o por un traumatismo también, que puede ser por una herida, por un arma blanca, o también está el terapéutico, que es cuando haces algún procedimiento que ingresás que podés lesionar el pulmón, y ahí también generar un neumotórax. Está bien, entonces el hecho de que sea neumotórax hipertensivo hace, la palabra hipertensiva era la que me había hecho ruido. Hace más referencia a que aumenta la presión a nivel pleural, ¿no? Claro, sí, no es la presión sanguínea, de hecho la presión sanguínea va a disminuir. Claro, sí, por eso se me había hecho En el libro creo que sale también como neumotórax a tensión. Esto es algo que se pregunta en general en los parciales. Y Galucci también lo pregunta en el final, lo he visto. Me parece como medio al pedo que sepan esto ahora, porque es algo bien clínico esto. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos un neumotórax grado 3. Fíjense que acá se puede... ¿Ven el muñoncito? ¿Lo pueden ver? ¿Ven el mouse ahí como va? Sí. Fíjense que están todos los órganos contralateralmente. El corazón está desplazado, fíjense cómo la tráquea viene y se desplaza, no sigue una línea recta, sino que está más desplazada. Y por ahí quería que les quede claro que el neumotórax hipertensivo, el diagnóstico es clínico. Esto no se hace. Esto se debe haber hecho porque se confundieron con el diagnóstico, le deben haber errado. ¿Por qué no se hace esto? Porque el paciente se te muere en la sala de rayos. No llegas a hacer en general la placa. Que imagínense que cada vez que respirás, metes más aire, cada vez se va colapsando más, y así que tenés muy poco tiempo para actuar. Pero bueno, era eso. ¿Alguna duda con esto? A ver si pusieron algo en el chat. Bueno, creo que esta era la última.
Y acá mis gatos les dicen muchas gracias por la atención.